Hola chicos, espero las cosas vayan bien, estén bien por sus casas. Ya bueno, hoy empezamos el tercer periodo. Entonces, lo ideal es que marquen en sus cuadernos tercer periodo y ahí en ese tercer periodo posteriormente marcarán los temas. Tenemos que empezar a hablar de las revoluciones y hablaremos hoy de dos cosas, revoluciones y revolución burguesa o la revolución francesa, la revolución más importante a nivel mundial que ha existido. Muy interesante también, ya veremos por qué. Pero bueno, las revoluciones se caracterizaron por una serie de cosas. Por supuesto, la revolución lo que buscaba era una transformación. Todas las revoluciones buscan una transformación. Las revoluciones burguesas, bueno, vienen de burgo o de burgueses. Y los burgueses eran comerciantes, comerciantes que con el tiempo ganaron un poder económico muy grande debido a la mercantilización de su material. Eh, por supuesto, ese poder económico marcó la pauta para que fuera posible la Revolución Francesa, que fue la revolución más importante, como les decía, de Europa y de la historia reciente. Entonces, esto no fue de la nada, esto no fue como vamos a organizarnos y hacer una revolución, sino que se dieron todos los factores. Em, Primero fue la ilustración. La ilustración tiene, digamos que, un papel protagónico en esto porque eh, este periodo de pensamiento pilas, esto no es una época histórica, es más como un suceso, no es una época de edad media, edad moderna, sino es como un estado. De hecho, los defensores de la ilustración dicen que realmente no es un periodo histórico, sino realmente es una escuela de pensamiento. Es posible. Y la ilustración básicamente lo que pretendía era desarrollar un pensamiento crítico en donde se dejara de eh, creer en dogmas peor, perdón, y se empezara a racionalizar ciertas cosas. De hecho, es el cambio, muchos historiadores también hablan de que la ilustración básicamente lo que hizo fue sacar a Dios del centro y poner al hombre en el centro. Em, entonces, bueno, la ilustración básicamente fue como les digo, es como una escuela de pensamiento y esto ayudó a que justamente este pensamiento crítico se asentara en la cabeza de, por supuesto, los mayores representantes de la ilustración, que fueron los franceses, donde por supuesto había muchos burgueses. Eh, y claro, todas las condiciones fueron dadas, ¿por qué? Porque había un Estado, una monarquía muy, muy cuestionada, la monarquía francesa estaba siendo muy cuestionada. Mm, Había una iglesia bastante corrupta, una iglesia que era la iglesia católica, que era muy corrupta, con casos aberrantes, incluso ya desde ese entonces de abusos y demás. Y además de eso había una población, que era el grueso de la población, era una población muy grande, era un porcentaje de población muy, muy alto, que era una población que tenía dinero, pero que también tenía muy poco dinero, o sea, era muy variable, pero esta población era el grueso de la población y no tenía privilegios, porque era esa población a la que le cobraban impuestos, a las que les cobraban el diezmo para sostener la iglesia. Entonces, claro, una monarquía cuestionada a la que se le a la que se metió en peleas donde nadie los había llamado, porque apoyaron la independencia de las colonias inglesas, eh, una monarquía que estaba siendo muy cuestionada, una iglesia que también está siendo muy cuestionada, y un grueso de la población que estaba siendo casi que explotado por la monarquía y la iglesia, pues al final terminó por rebelarse y llevan a cabo una cosa que conocemos como la Revolución Francesa, que pues se estima que empezó en 1789 y que fue hasta 1799 más o menos, unos años antes de la independencia de las colonias. Qué casualidad, que no es tan casual. Es ahí donde en la Revolución Francesa se escribe los derechos del hombre. Recordemos, derechos del hombre. Esto es muy triste, pero hablaba era de los hombres más que de la mujer. Entonces eran derechos del hombre. Y es muy específico. Tristemente, pero era así. Eh, y
esos derechos del hombre fueron traducidos por un Antonio Nariño aquí en Colombia, que de hecho lo hizo fue para venderlos, no porque él creyera en la revolución, o al menos no en el momento en el que tradujo los derechos del hombre. Lo hizo fue porque eso se vendía muy bien. Entonces, si él tenía un negocio de imprenta, entonces pues aprovechó y montó un negocio en torno a eso. Bueno, pues se escriben esos derechos, pero la revolución no estaba del todo ordenada y pese a que era una revolución que de hecho instaura lo que llamamos la primera república fue allá en Francia, por eso es tan importante esta revolución, porque antes de eso pues se escuchaba, pero la primera república moderna, se sabía de la república porque esto venía desde los griegos, pero no existía en casi ningún lado porque existía, todos los gobiernos o todos los modelos de gobierno eran absolutistas, o sea, con un rey que mandaba todo. Y se instaura la primera república, una república que estaba sustentada en el modelo de pensamiento económico y político liberal, del liberalismo. Quiere decir esto que el liberalismo básicamente lo que buscaba era libertad en todo aspecto, humano, social, político, económico. Entonces se formó la primera república, pero curiosamente estos primeros republicanos, que es muy curioso porque una de las imágenes emblemáticas de la Revolución Francesa es una prostituta llevando la bandera de la revolución con un seno al aire. Y esa es la imagen de la revolución. Y no es malo, no era para estigmatizar, era para decir que la revolución le pertenecía a todos. Eso es lo que quiso expresar el artista en esta pintura. Pero estos revolucionarios, Robespierre, uno de los líderes más importantes, se convirtieron en unos fanáticos de una vaina que se llama la guillotina, y se estima que fueron más o menos 2000 personas las que pasaron por la guillotina, incluido Robespierre. Increíble. La guillotina, pues bueno, ustedes investigarán qué es, pues es una máquina que cae, una cuchilla que cae y corta pues la cabeza. Entonces el rey Luis XVI muere en la guillotina y años después Robespierre también muere en la guillotina. Fue una época muy cruel, entonces era la primera república, liberales, somos libres, pero la guillotina para el traidor. Esa es la coherencia del ser humano. Y curiosamente, después de acabar la república, llega Napoleón con el consulado francés y posteriormente el imperio francés. Napoleón empieza en 1799 justamente a gobernar Francia y dice, se le ocurre la idea de por qué no llevar esto a otros países y empieza a ampliar su imperio. Y en esa ampliación del imperio empieza a subyugar a los pueblos que conquistaba. O sea que en última se convirtió en un emperador que es muy parecido a un rey. Estaban huyendo de el absolutismo, pero volvieron al absolutismo con Napoleón. Ese es el problema de la revolución desordenada. Las revoluciones son muy importantes, los procesos revolucionarios son indispensables, pero cuando son desordenados ocurre este tipo de cosas. Napoleón entonces extiende el control del imperio francés por toda Europa y eso es lo que facilita que las colonias se independicen. Y Napoleón lleva este modelo de repúblicas a gran parte de Europa, como por ejemplo Holanda o España, en donde, bueno, en especial en Holanda, es un modelo republicano 100% actualmente, y en donde en España, por ejemplo, la monarquía fue obligada con el paso del tiempo a volverse una monarquía parlamentaria, o sea, que todavía hay rey, pero que se vota también, que también se escogen representantes. O sea que fue muy importante la Revolución Francesa y posteriormente también podríamos decir que el imperio napoleónico también fue muy importante porque expandió las ideas del liberalismo francés, que en últimas fue lo que llevó a que las repúblicas del mundo se instauraran, o el modelo republicano se instaurara en muchas de las naciones que hoy existen. Es el caso de toda América Latina, donde el modelo político es republicano. De hecho, nuestra nación se llama República de Colombia. Entonces, pues eso es a grandes rasgos lo que debía explicarles, contarles que deben realizar la actividad autónoma del tema número, déjenme ya les confirmo, tema número 12,
que es las revoluciones burguesas, así se llama la aplicación, son 10 puntos, pues digamos que son 8 días que tienen para hacerlo, pero ya posteriormente van a poder descansar, entonces realícenlos, son 10 puntos, esa es la actividad que deben realizar, eh, que les rinda, recuerden tema 12, lo leen y realizan al final la actividad, que les va muy bien chicos, Dios les bendiga.